Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Banco Caminos y Bancofar bajo el paraguas de Speedway, plataforma de apoyo a emprendedores desarrollada para apoyar el talento joven a través de la formación y la generación de ideas. Un saludo muy especial a todos y muy especialmente a los que fieles a nuestra cita semanal estáis hoy conectados. Hoy es 20 de octubre, son las 16 horas y soy Juan Carlos Requena, coordinador del programa Speedway. Vamos a hablar de la comunicación en situaciones de crisis. Todos, en algún momento, vamos a vivir una crisis en nuestra organización que puede afectar a nuestra reputación. Saber gestionarla es vital para evitar daños a nuestra imagen de marca. La comunicación en estas situaciones es fundamental y muchas veces tenemos que tomar decisiones rápidas para las que realmente nos podemos preparar. Contar con un buen plan de comunicación de crisis se hace fundamental si no queremos dejar a la improvisación nuestras reacciones ante acontecimientos no deseados. Hoy vamos a analizar algunos ejemplos de buenas y malas prácticas y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a una crisis. Y para ello contamos con el doctor Francisco Mira, médico especialista en neurología y empresario en sectores de biotecnología, medicina y marketing de salud, EMBA, Executive Certificate in Management and Leadership Sloan School of Management por Massachusetts, Boston, Executive Program in Marketing and Sales por ESADE, especialista en dirección y liderazgo sanitario por la UOC, y me quedo corto con un montón de títulos y proyectos tanto del mundo de la medicina como en el mundo de las startups. Y también vamos a contar con Antonio Bolaños, con amplia experiencia en la gestión estratégica y financiera de empresas y eventos. Antonio fue director gerente de la prestigiosa competición internacional de vela, la Volvo Ocean Race, e inició su carrera en PricewaterhouseCoopers. Formador académico corporativo, se dedica en la actualidad a impartir cursos y participar en programas formativos con un enfoque facilitador y orientado a la práctica en áreas que combinan deporte, eventos, liderazgo, recursos humanos, finanzas y marketing, compartiendo todas sus habilidades y conocimientos. Y ahora sí, ¿vale? Dejo de compartir y mientras explico las normas, Francisco, mira, por favor, puedes ir compartiendo tu presentación, activándote el micro y activándote la cámara, ¿vale? Y mientras compartes voy a explicar las normas. Como siempre, y en este caso tendremos dos presentaciones de 20-25 minutos cada presentación, en la cual el ponente abordará el tema de la comunicación en situaciones de crisis, ¿vale? Después del doctor Mira intervendrá Antonio Bolaños y a continuación, como siempre, tendremos 15 minutos para el bloque de preguntas y respuestas. Y recordad que este lo vais a poder hacer a través de el bloque de preguntas y respuestas. El chat, como siempre, lo vamos a dejar para compartir algún link interesante o para compartir algún problema técnico que alguien pueda tener y que podamos resolver desde aquí. Recordad las preguntas a los ponentes a través del bloque de preguntas. No hace falta que esperéis a la finalización de su presentación, sino que podéis formularlas directamente durante la misma y en la finalización las formularemos todas y vamos a intentar que podamos resolverlas. Así que, sin nada más, Paco, adelante, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Hola a todas y todos. Gracias primero por invitarnos a Banco Caminos y a Bancofar, y a todos y a todas vosotras por estar aquí esta tarde. En principio, mi parte es, vamos a establecer un primer marco teórico de lo que representan las crisis y la gestión de la comunicación en las crisis, y ya nuestro compañero Antonio va a hacer un ejemplo magistral de cómo se aplica esto en condiciones reales. Sin más, deciros que aquí, bueno, aquí veis todos los logos en los lugares en los que yo pues, me he formado, he trabajado, pero voy a ser muy breve al final, aunque ahora esté ejerciendo la neurología. Yo he estado vinculado al mundo de la emergencia durante muchísimo tiempo y he participado pues, en múltiples incidentes, catástrofes, etcétera, y eso es lo que nos permite pues, saber de lo que hablamos cuando hablamos de comunicación en situaciones de crisis. En primer lugar, como siempre, pues la introducción. A todos nos gusta pensar que todo será fácil, sencillo y que nunca nos va a pasar nada. Vosotros pensad, ahora estamos todos muy sensibilizados con las crisis porque estamos en pleno, probablemente en la crisis más grande de los últimos 200 o 300 años, quién sabe. Ahora estamos, como digo, muy sensibilizados y todo nos suena a que sigue, que estar preparados, etcétera, pero no siempre ha sido así y no siempre será así en el futuro. Siempre queremos pensar que todo será, como digo, muy sencillo, pero la realidad es muy distinta. En la realidad las cosas se complican y ya no, la pregunta no es
Si habrá o no habrá crisis, como luego veremos, la pregunta es cuándo me voy a tener que enfrentar a ella. Siempre, clásicamente, cuando hemos hablado de crisis, pues nos han venido a la cabeza grandes fenómenos, grandes catástrofes, huracanes, terremotos, y eso siempre ha tenido un cierto efecto protector, porque uno no piensa que a él o a ella le vaya a afectar, que él o ella vaya a tener ser víctima de un terremoto a priori, pero sin embargo luego la realidad nos demuestra que esto nos puede pasar absolutamente a cualquiera. Dado que consideramos que todo está tan lejano, pues siempre miramos hacia otro lado, pero de verdad, de verdad, de verdad, y ese 2020 nos ha dado un mazazo de realidad absoluta, todo esto está mucho más cerca de lo que pudiéramos pensar. Como he dicho antes, la pregunta correcta no es si te ocurrirá o no, si a tu empresa le ocurrirá o no, es cuándo le va a ocurrir. Empezamos con unos conceptos básicos para situarnos y poder avanzar. El primero sería el concepto de crisis. ¿Qué es una crisis? Bueno, habrá 1000 definiciones, pero en general tendríamos 3 elementos derivados. Es una situación más o menos probable que cuando suceda generará un impacto y cuyos efectos van a perdurar en el tiempo. Y ese impacto y esos efectos en el mundo empresarial serán o sobre la producción y prestación del bien o servicio, o sobre la sociedad, o sobre la reputación y la imagen. Y las crisis van a obligar a tomar decisiones, decisiones que se van a tener que tomar bajo mucha presión, en poco tiempo y con la información probablemente incompleta, y por si fuera poco, en múltiples frentes en paralelo. Abandonado el concepto de crisis, aparecerá el concepto de riesgo, definido como cualquier factor o elemento que represente una amenaza potencial. Los riesgos clásicamente se pueden establecer, dividir en función de diversos criterios. Por ejemplo, el origen, riesgos internos, riesgos externos, la naturaleza de los propios riesgos, riesgos naturales, políticos, económicos, ecológicos, humanos, cualquiera de ellos. A nivel empresarial, probablemente hablamos sobre todo de riesgos financieros, riesgos operacionales, riesgos estratégicos o riesgos de responsabilidad. La probabilidad, definida como la posibilidad de que algo suceda. Estamos dando conceptos que nos van a permitir construir los argumentos y los elementos siguientes de la presentación. La probabilidad, definida como la posibilidad de que algo suceda. El impacto lo vamos a definir como la intensidad del daño producido. La resiliencia, definida como nuestra capacidad para minimizar o neutralizar el impacto de un elemento negativo. Y la vulnerabilidad viene definida como cuál es tu capacidad de resistencia frente al riesgo, frente al evento lesivo. La vulnerabilidad a nivel empresarial afectará y puede afectar a la reputación, a la marca, a la credibilidad, a los clientes, entre otros muchos aspectos. No es solamente una vulnerabilidad biológica de la que estamos acostumbrados en las catástrofes, hablamos de vulnerabilidad empresarial. Porque sabemos que podemos tomar 20 años para construir una reputación y en pocos minutos se arruina. Si no pensamos en esto, nunca actuaremos de una forma diferente para tener previsto este riesgo. Mirad, cuando acontece una emergencia a nivel social, a nivel sanitario, uno de los elementos fundamentales es no solamente atender la emergencia, sino que la mayor cantidad posible de las dimensiones de la vida cotidiana sigan funcionando con normalidad. Ese concepto de continuidad a nivel de negocio nos tiene que permitir que los procesos de la empresa se vean lo mínimamente afectados posible por aquello que está ocurriendo. Dicho de otra forma, todo tiene que continuar en la mayor normalidad posible, mientras que simultáneamente se está gestionando y dando solución a la crisis. Esto lo hace todo muy, muy complicado. El ejemplo clásico es el corte de la sección de una calle de una ciudad, donde, por ejemplo, un accidente de tráfico en superficie pues no debería generar alteraciones en los metros o en las plantas de los aparcamientos subyacentes. Ese es el ejemplo visual. Tenemos que atender la crisis sin que ninguna otra de las dimensiones se vea afectada.
¿Cómo están las cosas por ahí al respecto de los pensamientos, creencias empresariales sobre las crisis y la gestión de las crisis? Esto es muy, muy interesante porque tenemos el último informe publicado en el Foro Económico Mundial del año 2018 sobre los riesgos globales. Ya da bastante idea de nuestra escasa capacidad que tenemos para predecir nada. Si os fijáis, en aquel momento, después de lanzar a múltiples expertos y a múltiples directivos y gobernantes de naciones y empresas, los 10 principales riesgos más probables a los que nos íbamos a enfrentar iban a ser eventos climatológicos, eventos naturales, ciberataques, y lo que más impacto iba a tener iban a ser las armas de destrucción masiva, los eventos climatológicos extremos, los desastres naturales. Qué diferente con lo que nos está pasando hoy por hoy. Qué diferente. Nadie se planteaba la posibilidad de que un evento biológico, de que un virus pusiera en jaque al mundo entero. ¿Y en España? Pues en España prácticamente, en la parte de la figura 7, en vuestra esquina inferior derecha de la pantalla, nos veíamos las respuestas, sobre todo problemática económica y menos climatológica. Pues allá vemos que lo que ha sido la principal emergencia nacional en los últimos 80 o 90 años, salvando la guerra civil, ha sido un evento biológico. Es decir, no estábamos pensando en ello, no lo teníamos contemplado esto como posibilidad creíble. Hay un ciclo sin fin que es el ciclo riesgo-crisis. El ciclo riesgo-crisis nunca se detiene. O estamos en la fase de gestión de riesgos o estamos en la fase de gestión de crisis. No existen otras fases. Tenemos siempre una fase de antes de la crisis, durante de la crisis y después de la crisis. Pues antes de la crisis es la fase de la gestión del riesgo y ya durante y después la gestión de las crisis. Con una buena gestión del riesgo tendremos una mejor gestión de las crisis o incluso la anulación completa de la crisis antes de que ocurra. Y eso es absolutamente fundamental, entender que no hay tiempos de paz absoluta, hay tiempos de guerra o tiempos de preguerra, en lo que los términos coloquiales o en términos bélicos de la gestión de crisis se podría utilizar. Cuando estamos en la fase inicial, en la fase de gestión del riesgo, tenemos altas posibilidades de influenciar en el desarrollo de la situación, cosa que va a disminuir demasiado o brutalmente durante la situación crítica propiamente dicha, donde ya es muy difícil que podamos influir o nos cuesta muchísimo más influir. Este libro fue uno de los primeros que abordó la gestión de crisis en las organizaciones a través de la construcción de una organización preparada, abierta y permeable al desarrollo o a la gestión de crisis. La diferenciación entre incidente y accidente es un elemento, digamos, más terminológico que de otro interés, pero diríamos que el incidente es el hermano menor del accidente y muchas veces el accidente, perdón, vendrá precedido de múltiples incidentes. En este mismo libro se establece el modelo de la resistencia de la organización, de la empresa, frente a las crisis. Es un modelo, el modelo Pauchan-Dimitrov, es un modelo en capas de cebolla, en el cual se establecen distintos círculos concéntricos con distintos niveles de capacidad de resistencia para la gestión de una crisis, desde los mecanismos personales de defensa hasta los mecanismos de la organización y terminamos en planes, procesos y procedimientos de gestión de crisis unidos a las infraestructuras. Es decir, esto no es algo que se improvise, esto es algo que se trabaja ampliamente antes de que acontezca el evento. Y una vez hemos dado o dicho los elementos fundamentales o terminológicos de la terminología de las crisis, vamos a hablar de la comunicación en situaciones críticas. La comunicación en situaciones críticas es clave, es fundamental, es vital y tiene además unas particularidades. La primera fundamental es que siempre vamos a tener el tiempo en contra. Retrasar una respuesta puede ser incluso muchísimo peor y va a ser muchísimo peor que dar en ocasiones una respuesta incorrecta o incompleta, mejor dicho. El tiempo de reacción es clave. Estamos en un mundo en el que se han multiplicado
por miles las velocidades de respuesta y las velocidades de propagación de la información de cualquier evento. Estamos hablando de que si durante, por supuesto, antes de la era preimprenta, podían pasar años antes de que una información se difundiera en según qué áreas geográficas, desde la aparición de los medios de comunicación, primeros periódicos en 1650, telégrafo en 1840, teléfono, televisión, radio, etcétera. Hemos pasado a las redes sociales, donde la tendencia a la respuesta o la tendencia a la que busquen nuestra respuesta va a ser inmediata, absolutamente inmediata. La aparición de las redes sociales ha revolucionado la gestión de la comunicación en crisis y emergencias. El tiempo de reacción es tan clave. Antes se hablaba de que teníamos de tiempo de reacción hasta el siguiente telediario, posiblemente horas. Ahora se ha establecido que el tiempo óptimo de reacción está alrededor de la hora. Aquí han puesto 48 minutos, como podrían haber puesto 50. Pero sí que en ese momento, y en función de qué crisis sea, en ese lapso de tiempo, tiene que haber habido una primera respuesta o una activación ya del primer plan de comunicación de crisis. Los públicos, los stakeholders de la organización, son fundamentales para el buen desarrollo de la finalidad de la organización, pero también en la gestión de crisis. Porque una crisis puede afectar a proveedores, a la sociedad, a los gobiernos, a acreedores, a accionistas, a clientes, todos ellos serían externos a la compañía, pero también a activos internos de la compañía, empleados, directivos o propietarios, o una mezcla de ellos, públicos internos y externos. Y el tener en cuenta a los públicos y cómo se pueden ver afectados por la crisis en particular o la situación crítica en particular que estemos enfrentando en cada momento, nos va a definir en mucho la respuesta comunicacional que tenemos que dar. También hay que tener en cuenta que no todos los sectores son igual de bien vistos por parte de la sociedad. Eso es muy importante tener en cuenta, que si bien hay sectores cuyo error o digamos, su fallo podría ser incluso, no voy a decir bien visto, pero más tolerado, hay ciertos otros donde la reputación parte de -1, de -2, y ahí van a ser especialmente castigados. Cuando estamos gestionando una crisis, no estamos en un escenario ideal donde hay algo bueno y algo malo, o un escenario bueno y un escenario malo. Estamos en una situación en la que tenemos que evitar que lo malo se convierta en peor. Lo menos malo tenemos que conseguir que ocurra. Este es el triángulo de la comunicación de crisis. En este triángulo tenemos las tres vértices: el tiempo, esa rapidez de reacción, los riesgos y los públicos. Si nosotros trabajamos antes de la crisis estos tres elementos, tiempo, riesgos y públicos, vamos a tener gran parte del camino hecho para cuando ocurra ese evento, que sin duda ocurrirá. Hablando de riesgos, es muy importante tener una auditoría de los riesgos individuales que cada compañía o cada sector puede afrontar. Los riesgos enumerados y definidos luego se tienen que tamizar o ponderar por la probabilidad de que ocurran y el impacto que pudieran tener en caso de ocurrir. Y eso nos va a definir la matriz impacto-probabilidad. Y esta matriz impacto-probabilidad es la clave, es la página 1 de cualquier plan de comunicación de crisis o de gestión de crisis, con que a su vez tendrá dentro el subplan de comunicación de crisis. Matriz impacto-probabilidad. Los 5 mandamientos clave de la gestión de las crisis son: el liderazgo de la misma, hay que liderar la crisis, hay que comunicar, hay que seleccionar, evaluar y evaluar los mensajes y canales, tener una comunicación rápida y tener una comunicación empática. Estos son los 5 elementos fundamentales de la comunicación de una situación crítica. Para prevenir en la fase precrisis, fase de gestión de riesgos, hemos de identificar los riesgos, repito una vez más, hemos de valorarlo, aplicarlos por la matriz impacto-probabilidad, y luego hemos de gestionar esos riesgos. No tenemos que esperar a que la catástrofe ocurra, que la crisis ocurra, a que el evento ocurra para trabajar en su
prevención o incluso su minoración en el caso de que llegue a ocurrir. Vamos a dar unas pinceladas sobre la actuación en las tres fases: la precrisis, la intracrisis y la postcrisis. Sin duda, es en la precrisis cuando se gana la batalla. Sin duda ninguna. Y hay que tener un plan de comunicación. Antes de la crisis, en la fase precrisis, hay que hacer la auditoría de riesgos, generar ya ese plan de comunicación de crisis orientado a la acción, no a la parálisis por el análisis. Tiene que ser un plan práctico, rápido, dinámico. Hay que definir miembros, componentes, funciones y logística del gabinete de crisis. Tener claras y haber construido las alianzas estratégicas que nos puedan ayudar en una situación crítica, por ejemplo, con medios de comunicación o con otros públicos de interés. Hay que entrenar, hay que simular nuestra reacción frente a la crisis, evaluar cómo ha sido nuestra reacción y modificar, por tanto, en base a esa evaluación, aquellas medidas que no hayan sido extraordinarias o que no hayan tenido el mejor resultado de los posibles. Esto es clave. Y esto es lo que casi nunca hacemos. Y eso es lo que conlleva en situaciones como la que estamos viviendo, por ejemplo, que haya territorios o, digamos, organismos con una mejor o peor capacidad de respuesta. Tenemos de nuevo otra variante de la matriz impacto-probabilidad. Probabilidad de que ocurra, raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Las consecuencias, insignificante, menor, moderada, mayor. Da igual la nomenclatura que queramos utilizar, pero sí que tenemos claro que aquello que es casi seguro que ocurra y que sea extremadamente importante o negativo para nosotros en el caso que ocurra, lo tenemos que tener analizado, previsto y neutralizado. Evidentemente, posiblemente, riesgos de muy baja probabilidad con insignificante impacto no merecen la pena que dediquemos un tiempo a ellos, pero sí los elementos de alta probabilidad y alto impacto. 8 pasos para crear un plan de comunicación de crisis. Paso 1, investigar, analizar y diagnosticar. Ya podéis entender que eso necesita que se hagan tiempos de tranquilidad, en tiempos de precrisis. La prevención, marcar objetivos de comunicación, identificar públicos y qué necesita conocer cada público. Crear un comité de crisis, trabajar las herramientas de comunicación, definir la estrategia de comunicación y la evaluación tras las crisis. Nunca tenemos que perder la opción de aprender de lo que nos ha ocurrido. Aquí veis diferentes formas. Esta es una imagen muy clásica de cómo se gestiona. Por ejemplo, ahí tenemos a la izquierda un gabinete de crisis. Esto es frente a una de las tormentas de invierno, un gabinete de crisis del gobierno de Francia y un gabinete de crisis, pues, a otro nivel, digamos, de otra manera. Es muy importante, para ganar tiempo, tener documentos preparados, tener ya los primeros, para cada riesgo más importante o más frecuente, unas primeras respuestas generales preparadas. Incluso se pueden tener, hay compañías, por ejemplo, las compañías aéreas tienen ya los dark sites, tienen páginas web ya programadas, ya creadas, donde solamente hay que poner el texto oportuno que se lanzan en caso de accidente aéreo, porque se sabe que va a haber un colapso de gente intentando entrar para obtener información y los servidores caen. Entonces se saca la parte del accidente a un dark site para que la compañía pueda seguir operando con relativa normalidad. Luego viene el periodo, ya estamos dentro de la crisis. Ya ha ocurrido lo que no queríamos que ocurriera, pero estamos dentro. Ya es tiempo para la acción. Ahí ya nos ha pillado el toro. Tenemos que tomar absolutamente el control de la situación con un liderazgo fuerte, reunir toda la información posible, iniciar el gabinete de crisis y comunicar temprano, rápido, sin mentir, entendiendo cuál es la misión de los medios, comunicarnos también directamente con los afectados y preocuparnos absolutamente desde el minuto 1 por la continuidad del negocio y recogiendo toda la información posible para luego poder analizarla y prevenir crisis o mejorar nuestra capacidad de respuesta, pero sobre todo actuar rápido. Intracrisis, las 5 W. ¿Quién va a hablar en nombre de tu organización? ¿Quién va a ser el portavoz? ¿Qué va a decir? ¿Cuándo y con qué frecuencia se van a lanzar mensajes? ¿Por qué tendrían que lanzarse estos mensajes?
y dónde van a lanzar estos mensajes. Esto es absolutamente fundamental. Esto no se puede improvisar un buen día frente a un problema, decidir en ese momento dónde vamos a lanzar los mensajes. Intracrisis es fundamental la empatía. Hemos generado daño a alguien o alguien está sufriendo o algo está pasando con consecuencias negativas para alguna persona, organización o entorno. Hay que dar explicaciones en términos entendibles, no estar horas y horas y horas hablando en un vacío. Tenemos que conseguir una credibilidad tanto del portavoz como de la organización e informar continuamente sobre el curso de acciones y cuándo, en qué momento, a qué hora va a ser la siguiente entrega de información. Comprometerse también con los stakeholders y con el público para una comunicación continua. Esto no quiere decir que tengamos que estar lanzando mensajes cada minuto. Tenemos que estar lanzando los mensajes cuando toca, pero tienen una frecuencia temporal adecuada. A partir de ahí, el hambre de conseguir información, si nosotros no estamos saciándola con información desde dentro, se va a intentar conseguir con información desde fuera, inventada, obtenida por vías ilícitas, manipulada o de cualquier otra naturaleza. También hay modelos de respuesta frente a acusaciones o frente a agresiones, y eso está todo perfectamente establecido y estudiado cuáles son los mecanismos de respuesta. Se pueden utilizar conductas de negación, muy típicas en nuestro país, conductas de confesión, reconocer y disculpar, conductas de acusación, acusar a otros, o de silencio. Y aquí tenéis en las diapositivas, que no nos vamos a dedicar mucho tiempo, simplemente para que las tengáis, las formas de respuesta comunicacional frente a las diferentes crisis o las diferentes acusaciones. Esto va a depender mucho, mucho de cada una de las circunstancias, si compensa o merece hacer una negación o reducir ofensa, corregir, etc. Como veis, todo está perfectamente estudiado y todo se puede tener perfectamente trabajado. En los próximos minutos, que más o menos unos 2 minutos, que es lo que me queda, vamos a hablar de la postcrisis y ya las consecuencias, las conclusiones. La postcrisis es el tiempo para el análisis. Lo primero que hay que hacer después de una crisis es descansar. Descansar, obtener toda la información posible y luego evaluarla, evaluar y documentar todo lo máximo posible para saber qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué mejoraríamos para así generar un plan de comunicación dinámico y un plan de gestión de crisis global. Terminamos, por tanto, diciendo mensajes clave para recordar. El riesgo cero no existe. Claro, esto antes de 2020 lo tenías que contar, ahora ya creo que lo llevamos tatuado. El riesgo cero no existe. Seguro que ocurrirá, seguro que va a haber un acontecimiento adverso en tu compañía. Prepárate y entrena. Lidera la crisis. Un gran déficit, un gran problema de los liderazgos es la ausencia de los mismos o los liderazgos inadecuados. Las crisis hay que liderarlas, no hay que esconderse. Hay que comunicar, comunicar y comunicar. Aprender de los errores cometidos por nosotros o por otros y generar las mejores respuestas posibles. Porque luego el ciclo va a comenzar de nuevo. Otra vez entraremos en la fase precrisis, crisis, precrisis, crisis. Los errores más comunes en la gestión de una crisis son ocultar información, llegar tarde, la técnica del avestruz es esconder la cabeza y esperar a que pase y no tener una comunicación proactiva, tenerla reactiva, teniendo que responder a rumores, comunicados interesados, etc. De nuevo, una imagen que hemos visto antes, los 5 mandamientos: lidera la crisis, comunica, comunica rápido, selecciona mensajes y canales y sé empático. En la fase precrisis hay que anticipar, identificar, entrenar, establecer protocolos, monitorizar y crear herramientas de respuesta, para que en la fase de respuesta, que no vamos a tener tiempo, podamos evaluar las medidas que teníamos preparadas con antelación, adaptarlas, activar la comunicación y alertar a todos aquellos públicos interesados o que se puedan ver afectados por la crisis, para que en la post-crisis aprendamos de todo lo que hemos hecho para mejorar y se vuelve a cerrar el ciclo, como digo antes. Y esa es la última diapositiva como conclusión. Las competencias esenciales en la comunicación de una crisis son el liderazgo de la crisis. No hay que ser reactivo.
El comportamiento y las acciones generan las percepciones. No, muchas veces no nos juzgarán por el hecho o el hecho en sí mismo no es tan grave como nuestra reacción lo puede haber empeorado. Hay que hacer músculo para las crisis, hay que entrenar y entrenar y entrenar. Esto igual os suena como poco aplicable, pero es que ciertos sectores tienen que tener sus planes de comunicación de crisis preparadísimos, identificar riesgos, entrenar y tener el plan definido y conocer perfectamente tu entorno. ¿Quiénes son los medios de comunicación que te van a poder ayudar o no? ¿Quiénes son los grupos de interés o no? Y son relaciones que hay que trabajar desde muchísimo tiempo antes de la crisis para conseguir generar confianza. Porque el principal antídoto en la gestión de las crisis es la comunicación de calidad y la confianza. Por mi parte, espero que os haya gustado. Abierto para el turno de preguntas y cedo ya la palabra a mi compañero Antonio. Muy bien, Paco, estamos deseando que llegue el momento de preguntas, ¿vale? Ya hay algunas preguntas preparadas para formularlas. Antonio, cuando quieras puedes activarte la cámara y activarte el micro, ¿vale? Y empezar a compartir. Muy bien, ¿qué tal? Hola, Muy bien. ¿cómo estáis? Muy bien, Antonio. Bueno, supongo que me veis. Vemos tu presentación ya y te vemos a ti. Perfecto, muy bien. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Un placer. Gracias a Banco Caminos y a Banco Far por invitarme. Gracias, Juanqui, también a ti. Y bueno, pues un placer estar con todos vosotros. Y también compartir esta presentación con Paco, ¿no? Porque la verdad es que me encanta ir justo después de ti, Paco, porque has puesto el contexto fantásticamente bien, ¿no? Y yo lo puedo certificar, dado que lo que os voy a contar no deja de ser un cúmulo de experiencias que yo he vivido gestionando una empresa que está bastante sometida a crisis y encuentro prácticamente el 99% de los consejos que os voy a contar en lo que ya os ha dicho Paco, ¿no? Así que, lo dicho, vamos a por ello. Espero que lo que os cuente os valga. Y estáis viendo en pantalla lo que, al menos cuando gestionas un evento de vela, nunca querrías ver. Este es el mensaje que nos llegó de la sala de control diciendo que había un hombre al agua, que es el incidente al que más tememos cuando gestionas una regata. Yo he sido mucho tiempo director de Volvo Ocean Race. Volvo Ocean Race es un evento de vela extremo, y hay una sala de control desde donde nosotros podemos monitorizar dónde están los barcos, dónde están los navegantes, todo lo que está pasando. Entonces, claro, cuando gestionas un evento así, el que un hombre caiga al agua, pues es lo peor que te puede pasar. Puede haber un incidente en un barco que hay que gestionar, puede haber un incidente en puerto donde, bueno, tienes más facilidad por lo menos con servicios de emergencia, con policía, bomberos. Si cae un hombre al agua a 10.000 millas de tierra y hay una solar de 9 metros, es bastante complicado de gestionar. Por tanto, bueno, os voy a contar algunas experiencias después de ese mensaje y después de otras crisis que hemos vivido. Deciros que ese momento momento de apuntar, decir, yo también he reunido los consejos principales, os los voy a poner al final, por si alguien ahora dice, voy a tomar notas y tal. Y voy a intentar que este viaje sea visual, sea claro y por tanto, no os preocupéis. No obstante, voy a arrancar con 3 apuntes que van a aparecer durante mi presentación y que voy a volver a poner al final con algo más de detalle, ¿vale? Quiero con eso descargaros la presión de decir, tengo que anotar, ¿no? Está conmigo en este viaje y seguidme en algo tan complicado como es gestionar una regata. Al final la regata tiene paralelismos con el negocio de cualquier empresa. Es decir, cualquiera tiene que saber sus riesgos, ¿no? Si tú gestionas una regata, pues sabes que el mapa de juego es el mundo, que depende de la climatología, que vas a dar la vuelta al mundo y que por tanto pues pueden aparecer cosas como esta, que las vas a hacer en una serie de barcos que tienen un equipamiento y que pueden fallar. Y que fijaros, aunque estés a mucha distancia de tierra, hoy en día es raro que no estemos sujetos a monitorización, incluso en una regata. Hace mucho tiempo el barco salía, llegaba y te podían contar lo que había pasado y si llegaba bien o no. Hoy en día las cosas han cambiado, incluso para los deportes complicados de retransmitir, como es el caso de la vela. Estamos muy sujetos
a todo lo que está pasando porque hay métodos por satélite y porque queremos al final ofrecer al aficionado lo que está ocurriendo en tiempo real. Por tanto, todas las empresas estamos bajo el foco de los aficionados y fijaros, incluso a tiempo real un aficionado puede saber no solo dónde están los barcos, sino las variables, la velocidad y demás. Todos tenemos que saber quién nos está viendo, qué visibilidad tenemos, qué empresas, qué inversores son los que en nuestro negocio van a estar afectados. Este es el mapa de todos nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores al final utilizan la regata como herramienta de comunicación, como herramienta de marketing. Entonces, fijaros, ¿no? Si gestionas una regata que tiene relación con gobierno, si gestionas una regata donde las empresas se convierten en sponsors, y si gestionas una regata donde esos sponsors te van a utilizar como una plataforma de negocio, no solo los sponsors del equipo, sino los sponsors del evento en sí, pues claro, estás sujeto, ¿verdad?, a una presión mayor. Entonces, eso es lo que vosotros en vuestros negocios tenéis que analizar y saber qué impacto van a tener. Porque al final, la comunicación es clave en cualquier empresa, pero no solo es en tu marca, sino en quién está de alguna manera asociado contigo. El tema de las asociaciones de marca es algo muy común y sobre todo si te encargas de dar servicios de marketing, ¿verdad? Entonces, bueno, si tu gran asociación de marca con tus clientes, con tus patrocinadores, con tus inversores, tiene todo ese mapa que conocemos en el mundo del marketing de cosas que dan valor a tu marca. Imaginaros si en este mapa se une la mala gestión, se une la improvisación, se une la no autenticidad, la mentira. Es decir, justo lo contrario que hay que hacer, ¿no? Pues toda tu reputación se va a caer, ¿no? Si encima tienes un dueño como Volvo, que era el caso de la regata, pues mucho más, ¿no? Sobre todo una empresa que al final lo que intenta es protegerte y que la seguridad la tiene como uno de sus emblemas, ¿no? Por tanto, en esas tres, digamos, máximas que yo os quería dar, ¿no?, en ese analizar lo inesperado y elaborar un plan, que es la primera, ¿a qué me refiero? Bueno, pues a esa fase de preparación que Paco ha explicado muy bien y que se trata de que tú mismo definas los riesgos. Si nosotros hemos tenido este mensaje de que un hombre se puede caer al agua, por supuesto que hemos tenido que pensar que es algo que puede ocurrir. El grado de probabilidad ya dependerá de vuestra experiencia, de las veces que haya ocurrido, pero sin duda, si sabes que el impacto es máximo, en ese mapa que antes Paco decía de riesgo-probabilidad, lo vas a situar como algo quizá poco probable o probable, pero si sabes que las consecuencias son extremas, tienes que dedicarle toda tu atención para ponerlo en el plan. ¿Qué ocurre? Que si a nivel operativo tienes que estar preparado para dar respuesta a la crisis, en cuanto a comunicación, el personal de comunicación tiene que estar desde el principio atendiendo también a la crisis, no solo a nivel comunicativo, sino mezclado con la gente que está en el plano operativo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las preguntas van a llegar en base a eso. Hay veces que algunos de los errores es que comunicación está trabajando en los mensajes, en ver qué se va a decir, y resulta que está fuera de la crisis, está fuera del comité, de las grandes dudas que están surgiendo, de las grandes preocupaciones. Van recibiendo informes y van viendo cómo gestionarlos. Las personas de comunicación tienen que estar en el comité de crisis sentadas desde el minuto 1, porque una de las gestiones que tienes que hacer en la crisis es la comunicación. De hecho, hay dos. Una operativa, que es atender el riesgo de vidas humanas, atender el que se arregle lo que está en crisis y, por supuesto, después el atender a la reputación. Por tanto, ese equipo de comunicación tiene que estar desde el principio para que todas las noticias que vayan saliendo, todos los mensajes, den de verdad en lo que preocupa al inversor, en lo que preocupa a la audiencia o lo que preocupa al fan. Este es un ejemplo del caso de John Fisher, que es sobre el que recibimos el mensaje, que lamentablemente nunca fue encontrado. Cuando tienes pérdidas humanas, pues desde luego es la peor crisis que se te puede ocurrir. En nuestro caso, pues en nuestro mapa de riesgos estaban accidentes de barco, yo creo que esto pueden estar esperados, ¿verdad? Accidentes con fatalidad y con incluso otras pérdidas humanas por choques con otras embarcaciones. Forma parte de eso de esperar lo inesperado, ¿no? Cuando gestionas un evento así, ¿no? El shock luego es mucho menor y estás más preparado.
Ahora bien, como decía Paco, hay veces que no estás preparado para todo. Fijaros, en nuestro plan de crisis no estaba que nuestro presidente 2 semanas antes se iba a marchar. Bueno, pues a veces no está eso en el plan de crisis. Otro riesgo más a incorporar. Y es que muchas veces nos centramos solo en lo que vemos, ¿no? Y como decía Paco, ¿quién iba a estar preparado para una pandemia, ¿no? Bueno, no obstante, contra más preparado estés para la mayor cantidad de riesgos, mejor podrás reaccionar. Fijaros, nosotros teníamos ayuda de una empresa consultora, que es un consejo que os doy si la parte de gestión de crisis necesita de una ayuda profesional y es muy compleja. Y este es el plan que nos marcaban. Hacer un buen plan estratégico, implementarlo y hacer formación y luego auditarlo y revisarlo. Todo eso tiene que ser antes del incidente. Por tanto, antes del incidente hay que hacer el mapa de riesgos, hay que tener un plan de crisis, que ese plan de crisis acaba en un librito, que era el librito que nosotros manejábamos, donde para cada incidente que habíamos identificado teníamos un protocolo. Y el protocolo siempre era lo que se llamaba el enfoque Reiser, ¿no? Que era, estoy poniendo los materiales en inglés porque estoy compartiendo con vosotros los documentos reales que había en nuestro plan de crisis, ¿no? Os ayudo un poco en el viaje si alguien con el idioma tiene un poco de problema. Reportarlo, evaluarlo, reunirse, ejecutar el plan de crisis y resolver. Eso es como lo básico, ¿no? Y dentro de esa fase donde, una vez que algo se cataloga como crisis y se está ejecutando el plan de crisis, teníamos un protocolo de primera respuesta. Y ese protocolo de primera respuesta era algo como un reloj. Es decir, había una crisis, se ha catalogado como crisis, nos reunimos, empecemos con el plan. ¿Quién hace qué? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué escenarios? ¿Qué opciones de respuesta? ¿Qué prioridad hay en cuanto a la lista de las cosas que hacer? ¿Quién va a estar con los mensajes clave? Y ahí es donde vienen los mensajes. ¿Quiénes son nuestros stakeholders clave y cómo nos vamos a reunir en la siguiente? Entonces, cuando esto lo has hecho bastantes veces antes de que ocurra la crisis, cuando has entrenado, pues va mucho más rápido. Es más, ya lo esperas. Cuando ocurre de verdad, yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana, 6 meses antes de que ocurriera la regata, para irme pensando que se estaba hundiendo un barco. Y todo esto era una simulación que alguien había hecho para saber cómo reaccionábamos y que ensayáramos. Y en ese ensayo, pues ya teníamos los mensajes también a nivel de comunicación de qué decir si hay un herido, qué decir en caso de muerte. Ojo si hay una muerte con el tema de las familias, ojo si hay daños de vidas humanas. ¿Quién va a ser la persona que va a hacer de portavoz? ¿Quién va a atender al resto de personas que van a llamar a la organización? ¿Vale? Y sobre todo esto ya estaba escrito, luego ya lo cambias con la crisis. Y entonces, cuando ocurre la crisis, vas a lo que se llaman las Q&A. Nunca te puedes enfrentar a la prensa y a los mensajes y a las líneas de comunicación sin haber hecho un súper buen ejercicio de quién, qué, cómo, por qué. Entonces, si tú tienes estas Q&A más o menos definidas, question and answer, que es la traducción, antes de que ocurra para cada incidente, cuando ocurre, ya vas y lo adaptas. No es lo mismo un barco en no sé qué país, no es lo mismo un navegante aquí que allá, no es lo mismo un incidente en puerto que aquí y allá, y esto es igual en el resto de riesgos. Vosotros sabéis los vuestros, pueden ser riesgos informáticos, pueden ser riesgos climatológicos, puede ser una pérdida de un servicio clave. Ya cada uno sabe su línea de flotación, ¿verdad? Por tanto, la primera cosa, tener un plan y que la gente de comunicación esté desde el principio y durante el desarrollo de la intracrisis, como la ha llamado Paco. ¿Cuál es el segundo gran consejo? La rapidez. Paco lo ha dicho muchísimo, rapidez y multicanal. ¿Cuál es el error que cometíamos nosotros con el tema de la rapidez? Sobre todo al principio de las crisis. Pues que imaginaros esa hora de respuesta que Paco decía, cuando tienes un dueño que tiene un departamento de comunicación, cuando hay un sponsor afectado que tiene un departamento de comunicación, cuando hay una diferencia horaria, cuando lo que vas a publicar esperas que cada uno dé comentarios y tal, ¿no? Ese mundo que os suena, ¿no? De las multinacionales, los grupos. Es imposible. Cuando han pasado 4 horas, hay 5.000 mensajes en las redes que son lo que tú no quieres decir. Por tanto, conforme hemos ido avanzando, de hecho, esos 48 minutos, nosotros acabamos dando 45 diciendo, en 45 minutos vamos a publicar algo, estoy hablando de crisis grave, y esto es lo que vamos a decir. Si tienes comentarios, mándamelo, lo incorporamos, y el daño que se genera por ser lento es mucho mayor que el daño que se genera porque el departamento corporativo de comunicación de no sé quién no te haya aprobado algo.
Y eso es fácil que también se lo expliques si son buenos expertos en comunicación. Por tanto, ser rápido y multicanal, ¿vale? Esos telediarios están sujetos a unos plazos. Hoy en día los plazos son bastante diferentes y hay que anticiparse, ¿no? Y tienes que controlar los mensajes. Todos estamos ya en Facebook, en plataformas, en redes sociales, que ya no son solo notas de prensa, ¿no? Las notas de prensa sí que pueden ir llevando un decalaje de horas, donde vas incorporando información, la que sabes, ¿no? Entonces eran updates y updates que íbamos dando, ¿no? En el caso de John Fisher. Pero claro, cuando tienes toda otra amalgama de redes, tienes que ser mucho más rápido y tienes que estar continuamente con alguien comunicando. Temas importantes, cada uno conocerá a sus key players. Si tú sabes que hay un influencer, un medio especialmente delicado, atiéndele, ¿no? Este es el caso de un influencer al que Siemens no atendió bien y se fue a montar este show delante de sus oficinas, ¿no? Pues procura que esto no pase y procura tener a quien tienes que atender mejor en tu línea de prioridades. Además de ser rápido y multicanal, pues mi tercer gran consejo es la autenticidad y la empatía. Si tú te pones en la piel de los demás y sabes que un incidente le afecta a mucha gente cuando lo va a escuchar, lo mejor es que con la mayor naturalidad, con la mayor autenticidad y con mucha inteligencia comuniques desde el corazón lo que ha ocurrido. Ocultar información, lo peor que puedes hacer, y más hoy en día, ¿no? ¿Cuánta gente puede recordar, no, el motor de Tesla, la batería, tal, o no, si el Costa Concordia, no, si, o sea, ¿cuánto daño ha hecho esto? Entonces, procurad, hasta la medida de lo que podéis comunicar, muchas veces la siguiente comunicación es, estoy haciendo esto y todavía no tengo las conclusiones, pero es que es la verdad, ¿vale? Entonces, el estar con esa rapidez y el decir de verdad, con todo el sentimiento, lo que sientes sobre el incidente, te va a ayudar a ganar esa credibilidad. Fijaros, nosotros grabamos un vídeo, esta es la gran duda, ¿no? ¿Grabo un vídeo o no grabo un vídeo? Ponemos a nuestro presidente, imaginaros el marrón, ¿no? O sea, esto queda para siempre, ¿no? Esa comunicación donde ha ocurrido algo y hay alguien que tiene que salir ahí y decirlo. Bueno, pues el vídeo es la mejor manera de transmitir también empatía, porque tienes a la persona hablando, comunicando, diciendo. Y siempre está la lucha interna de cuánto dura el vídeo, de si lo saco, no lo saco. Yo creo que cuando le tienes que comunicar algo a alguien, y es algo donde quieres ser sincero, el WhatsApp, el email, el mensaje, el texto, es mucho más pobre que el vídeo. Nosotros incluso en el caso de la crisis que os decía de nuestro presidente se marchó, pues hicimos un vídeo donde él con toda naturalidad explicaba las razones y ya hemos disipado las dudas. Y además vienen desde dentro, ¿no? Por tanto, bueno, ese sentimiento hoy en día se puede monitorizar bien también por las redes, puedes ver qué palabras están haciendo más daño o dudando o quién está comentando algo para que a ti te permita reaccionar. Cosas que hemos visto, pues que hay que tener cuidado con no olvidar a la gente de dentro, tus empleados, aunque todos no participen en la crisis, tenerles continuamente informados y que se sientan siempre como que el mensaje a ellos les llega al menos a la vez. Vas a tener ataques, hay que ser positivo, como os imagináis en las crisis hay nervios, como Paco decía antes, hay muchísimos stakeholders que hay que coordinar, tienes que asumirlo, te tienes que enfrentar sabiendo que vas a tener grupos de presión, tienes que mantenerte firme. Ya sabéis que en las crisis normalmente empiezan las teorías conspiratorias, esto te ha pasado por tal motivo, esto es que había una razón antes. Tú tienes que estar firme, tienes que gestionar muy bien el estrés y el cansancio, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tienes que comunicar no puedes estar cansadísimo. Nosotros hemos llegado a pasar 3 días en la oficina, pues ten un saco de dormir y procura descansar, procura irte a casa, procura hacer relevos. Y en esa fase final de postcrisis, procura ser responsable, decir qué ha fallado, en qué pueden mejorar y demostrar que tú eres el primero que quiere arreglarlo de cara afuera y también dentro analiza y hace un buen debrief de cómo puedes gestionar mejor la crisis. Por tanto, bueno, las lecciones aprendidas, ha llegado ese momento que os decía, foto por si alguien lo quiere guardar, identificarla y anticiparte, comunicar rápido y multicanal, las Q&As, acordaros,
antes y luego ya perfilarlas, la comunicación interna, afrontar la evidencia, tomarse en serio a los key players, la autenticidad y la honestidad, asumir los ataques, las terceras partes, los grupos de presión, la medición, siempre monitorizar, un seguimiento continuo. El estrés, las teorías conspiratorias, alejarse de ellas, desconectar de crisis anteriores, empatía, responsabilidad y cubrir la crisis hasta el final. Así que bueno, mis grandes lecciones de las que he podido aprender son esas. Y como siempre, si queréis esas 3 ideas fuerzas, si queréis quedaros con los 3 to-dos que no pueden fallar: previsión, rapidez, autenticidad y empatía. Muchísimas gracias, me emplazo también al turno de preguntas y un placer. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a dejar de compartir y ahora sí, si queréis nos activamos los 3 las cámaras. Os recuerdo a todos los asistentes que podéis formular vuestras preguntas a través del bloque de preguntas. Si alguna pregunta va dirigida a algún ponente en particular, poner el nombre delante, recordar o bien Francisco o bien Antonio, ¿vale? Y si es una pregunta genérica ya veremos a ver quién inicia la respuesta. Tenemos algunas preguntas y solo tenemos apenas 8 minutos para responderlas, así que vamos ya con las primeras. Pregunta para Paco Mira, para el doctor Mira. ¿Cómo son los mensajes a transmitir en situaciones de emergencia? Bueno, pues en una situación de emergencia tenemos que tener en cuenta que a nivel neurológico nuestra capacidad de comprender y recordar disminuye. Entonces, prácticamente a mayor estrés, menor capacidad de recuerdo. Por tanto, tienen que ser mensajes cortos, sencillos y muy claros, extremadamente claros, con poca floritura verbal, porque nos podemos encontrar con que en situaciones de emergencia vital, por ejemplo, hasta un 70%, 80% de la información que decimos no se retiene. Por tanto, contestando a la pregunta, mensajes cortos, muy claros y muy directos. Me consta que Paco, has trabajado en el mundo de la emergencia. ¿Te ha servido esa experiencia en el mundo de la emergencia y cómo trabajan los equipos de emergencia para aplicar en tus startups, en tus empresas también y trabajar muy bien la comunicación en crisis? Yo creo que cuando estás en el mundo de la emergencia, lo que vives te lo llevas para siempre, porque al final no solamente en las startups, sobre todo, a lo mejor sí que es verdad que la parte de comunicación es un elemento, pero sobre todo la parte de previsión, predicción y anticipación, yo creo que esa es la que más cala. A nivel de empresa, lo que hay que tener en cuenta es que nos da la sensación de que nada va a cambiar, de que todo va a ser absolutamente sencillo, fluido y en cuanto te giras tienes una crisis que puede poner en riesgo absoluto la supervivencia de la empresa. Entonces, a la pregunta que me haces, decirte que por supuesto que sí, pero que no solo ahí, no solo en la comunicación, sino como forma general de ver las situaciones o la vida. Otra pregunta para ti, Paco. Si quieres, Antonio, activa tú también micro y cámara y así podéis responder los dos también. Paco, ¿qué piensas de las ruedas de prensa? Bueno, en situaciones de emergencia se altera nuestra capacidad de concentración y foco, ¿vale? Y vinculado también a eso, ¿qué piensas de las ruedas de prensa en horas y horas que hemos visto en esta crisis? Yo creo que a nivel de lo que es la estrategia, la teoría comunicacional han sido un desastre, porque están alejadas de los objetivos y de lo que se pretende comunicar en situaciones de emergencia. Y me remito a ello en el sentido de que gran parte de los comportamientos que estamos viendo en mucha parte de la sociedad o en muchos individuos están derivados de que en los momentos importantes de la pandemia y del confinamiento no se emitieron los mensajes comunicacionales correctos, con la contundencia correcta y dando el tamaño correcto a la emergencia. Eso se trató a la población como un no pasa casi nada o pasa poco, y luego no le puedes estar pidiendo a la población a los 2 meses que se comporte como si pasara mucho. Las incongruencias a nivel comunicacional se pagan y se pagan muy caros.
no tienen sentido. Posiblemente desconozco la teoría política. No sé si desde la teoría política esas han sido útiles o no han sido útiles, pero desde el punto de vista de comunicación en crisis no es el modelo. No es admisible tener comunicación de 1 hora y media, 2 horas de un monólogo alargado. Sobre todo porque al final los mensajes que quieres que lleguen no llegan, ¿no? Entre tanto, como dices tú, monólogo alargado, ¿no? O sea, mensajes contundentes, rápidos y claros, ¿no? Que son lo que necesitas. Bueno, Perdón, faltaron, perdón. faltaron imágenes. Faltaron imágenes que hubieran dado muchísima fuerza y muchísimo color emocional a los mensajes. Pregunta para Antonio. ¿Qué paralelismos ves entre lo que has contado, Antonio, y la crisis actual? Bueno, pues lo que comentaba Paco, que hemos perdido la credibilidad. Yo no entro en la gestión operacional de la crisis, requerirá mucho análisis, pero a nivel de comunicación, una vez que tú ya has perdido la credibilidad por los diferentes mensajes, cuando ves que la información se ha ocultado, es de libro. Es el típico caso donde cuando tú ya pierdes credibilidad en lo que alguien te está diciendo, la pierdes prácticamente para siempre y es muy difícil recuperarla. Esos errores de comunicación en la primera ola, y me voy a meter un poco a hablar de la pandemia, nos están pasando factura ahora con esta segunda ola porque hemos perdido el miedo, el respeto al COVID. Quizás a lo mejor con mensajes más contundentes hubieran sido más eficaces. Sí, claro, también. Fijaros lo que decía Paco, ¿no? De cómo tienen que ser los mensajes. Bueno, pues no lo han sido. Primero no lo fueron claros y luego tampoco fueron como deberían de serlos, ¿no? Entonces, lógicamente, pues ese es el arrastre que ahora estamos teniendo. Pregunta para los dos. ¿Qué departamento debe ser el encargado de realizar el plan de crisis? ¿Marketing, dirección, recursos humanos? Yo creo que es dirección, yo creo que es un elemento transversal en la compañía y tiene que estar por encima de las pequeñas miopías o visiones sesgadas de cada departamento. Es un elemento transversal, el plan de crisis. Sin duda, coincido con Paco. Nuestro CEO es la persona que más invirtió en el plan de crisis con nosotros, trabajando y ensayando. Es algo que se tiene que quedar desde arriba, ¿no? Y luego ir implantando en cascada, ¿no? ¿Cuál es el papel de los directivos, Paco, en una crisis realmente? ¿Son evangelizadores? ¿Son actores protagonistas? Porque hemos visto de todo. En situaciones de crisis, en muchas empresas hemos visto avestruces que escondían la cabeza, ¿vale? Y esperaban a que la crisis pasase y hemos visto de todo, ¿no? Claro, y yéndonos al mundo de la emergencia, podríamos poner al directivo en el paralelismo con el político. ¿Cuál es el papel del político? ¿Cuál es el primero? No estorbar. Que eso que parece una obviedad, no lo es. No estorbar y no querer acaparar unos protagonismos que no les corresponden. Por ejemplo, sí, hay elementos que los tiene que comunicar el CEO, pero es muy posible que el CEO no sea un gran comunicador y necesitemos a otra persona, un portavoz con capacidad comunicacional. Y por otro lado, también si no ha habido capacidad de previsión, lo que nos vamos a encontrar es una reacción absolutamente reactiva, absolutamente improvisada, marcada por el autoritarismo de soy el directivo y tú no, y entonces lo que se puede generar es un auténtico desastre. Al final el mensaje, si no sabes algo, cállate, apártate y coloca gente que sepa en realizar esa tarea específica. Pero si ha saltado la crisis y estamos así, porque no tenemos nada antes hecho, lo mejor que hay que hacer es intentar prontamente dejar a esos directivos en cuestiones, digamos, operacionales o tácticas, pero no visibles, no enseñarles, porque puedes perderlo todo. En una crisis el control emocional imagino que será crítico, ¿no? En una regata brutal, ¿no? Porque un hombre al agua es crítico, ¿no? Y en cualquier otra crisis, ¿no? El no precipitarte, como dices tú, el tener una respuesta rápida, ¿vale? Pero tener un autocontrol, ¿no? De lo que vas a decir precisamente, ¿no? Eso también lo podemos trabajar. Sí, fíjate, incluso en los ensayos eso sale, ¿no? Cuesta mucho ponerte en la situación real pensando que es un ensayo, pero es que al final ocurre. Fijaros, nosotros hemos llegado a tener gente que participaba en el comité de crisis, a lo mejor a nivel operacional, a nivel de qué hacemos con los contactos internos y tal, y a la hora de ensayar se ponía a llorar y se hundía.
y se quedaba bloqueado porque en el ensayo 3 personas habían fallecido y una era el novio de un empleado porque estaba allí trabajando. Pues hemos descubierto, gracias al ensayo, que esa persona quizá no es la más preparada para gestionar esa crisis, ¿no? Lógicamente, el directivo principal, el CEO, el director de comunicación, pues no se pueden quitar del medio y tienen que estar preparados, pero puedes descubrir a través del ensayo que incluso hay gente que no tiene ese control emocional necesario para atenderlo. En un contexto de crisis, ¿qué es peor? ¿Un mal mensaje o no comunicar, Paco? Seguramente no comunicar. Posiblemente los dos son malos, pero las consecuencias de un mal mensaje luego las puedes corregir con otro mensaje mejor. Pero las consecuencias de no comunicar a tiempo y llegar tarde o que otros comuniquen el mensaje que tú querías decir desde su posición y desde sus intereses, eso puede ser irreparable. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Esto es para las grandes empresas, las grandes corporaciones? O yo tengo una startup pequeñita, empiezo y tengo que cuidar mi marca y tengo que empezar a trabajar todo esto. ¿Tengo que ponerlo en marcha también? ¿Tengo que prepararme? ¿Tengo que trabajar ese plan de comunicación, de crisis? ¿Tengo que trabajar con anticipación a todo esto? Para los dos. Bueno, sin ninguna duda. Fijaros, hay grandísimas empresas que han sufrido crisis reputacionales por cosas que se han descubierto, por cómo lo han gestionado, y a base de mucha inversión y mucha pérdida y demás, al final salen a flote porque tienen un músculo tremendo. Si tienes una empresa pequeña y justo estás construyendo tu marca, como dicen, no hay segundas oportunidades para la primera impresión, con lo cual yo diría que si es importante en una empresa, en el momento de startup lo es incluso más esencial. ¿Algo que aportar más, Paco? Es que no puedo estar más de acuerdo. Al final, muchas veces, ¿qué es más peligrosa? ¿Una crisis que afecta a 100.000 euros frente a un presupuesto de 50 millones o una crisis que afecta a 1.000 euros frente a un presupuesto de 2.000? A lo mejor tu microcrisis es micro porque eres una empresa pequeña y afecta a un público, a un stakeholder, pero a lo mejor es que es el 100% de tu volumen y te vas. No tenemos más tiempo, ¿vale? Nos hemos ido 4 minutos del tiempo normal de Speedway, pero una última recomendación, Paco, y una última recomendación, Antonio. Empezamos por ti, Paco. Auditoría de riesgos y matriz impacto-probabilidad, ya. Antonio. No arrogancia, el no intentar criticar y eliminar los mensajes de los demás y comunicar muy rápido. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Bueno, la pregunta no es si vamos a tener una crisis o no, sino cuándo la vamos a tener, y lo hemos visto en la exposición de Paco. Hemos podido ver diferentes tipos de riesgos a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Hemos hablado de vulnerabilidad, ¿no? De cómo realmente puede afectar a tu marca y bueno, somos conscientes, y lo hemos recalcado varias veces, de lo que cuesta construir una marca, ¿vale? Y lo poco que cuesta cargárnosla, ¿no? Hemos visto cómo debemos prepararnos para la continuidad de nuestros negocios, ¿no? En ese plan de continuidad a pesar de la crisis, ¿no? El ciclo sin fin que hablaba Paco, ¿no? Crisis, riesgo, riesgo, crisis, riesgo, crisis. Estamos constantemente en situación de riesgo, ¿vale? Y en constante situación de preguerra y de guerra. Por eso tenemos que estar siempre preparados, ¿no? Hemos hablado también un poco de que en una crisis siempre vamos a tener el tiempo en contra. Por eso la capacidad de respuesta y la reacción es clave en esa hora siguiente que decíamos, ¿no? Y cómo tenemos que estar preparados para resolverlo, ¿no? Fundamental trabajar los riesgos con esa matriz que has recordado tú también, Paco, de impacto, probabilidad que hemos visto, ¿no? Y trabajar en ese plan de crisis, ¿vale? En esos 8 pasos que habéis comentado, ¿vale? Hemos visto también cómo trabajar la post-crisis, ¿vale? Y lo importante que es descansar, ¿vale? Y sobre todo hacer el mapa de lecciones aprendidas, ¿no? Algunas conclusiones que mencionabais: el riesgo cero no existe, seguro que ocurrirá, prepárate y entrena, lidera la crisis, comunica y aprende de los errores, ¿no? Y ahí hemos visto algunos de ellos, ¿no? Y algunas lecciones que nos ha dado Antonio sobre las 3 cosas más importantes que hemos aprendido en esa crisis, ¿no? Como la que pudiste vivir tú en la Vol Ocean Race, ¿no? Y es analizar lo inesperado, elaborar el plan, ser rápido y multicanal, ¿vale? Estate en todos los diferentes medios para poder llegar a tu audiencia y comunicar, ¿vale? Sobre todo con autenticidad y empatía. No enumero todas las lecciones aprendidas con las que has concluido, Antonio, pero me parecen brutales. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros en este webinar, 2 grandes expertos en comunicación que habéis vivido en vuestras carnes esas crisis, ¿no? Y sobre todo cómo gestionarlas.
y nos encantará teneros en nuevos webinars. Y a todos los asistentes, recordar que todos los martes a las 16 horas tendremos un nuevo webinar. Os invito a estar atentos a las redes sociales, tanto de Bancofar como de Banco Caminos, y anunciaros que el próximo martes, claves para generar confianza en tu marca, muy alineado con lo que estamos hablando. Paco, muchísimas gracias, un placer como siempre, y Antonio, nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, un abrazo.